principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Gracias y paz, hermanos. Anoche empezamos a compartir un tema para hacer memoria. Estuvimos hablando acerca de Daniel 3, estuvimos hablando acerca de los padecimientos, acerca del horno calentado 7 veces, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con algo mismo. Ayer leímos algo en Primera de Pedro 5 y hoy vamos a retomar ese mismo tema. Vamos a hablar de un tema que es el camino a la gloria de los llamados. O sea, los llamados a la gloria tienen un camino que recorrer. Y el camino que tienen que recorrer los llamados a la gloria es el padecimiento, ¿sí? Entonces vamos a seguir con el tema de ayer. Vamos a abrir nuevamente en Primera de Pedro 5.1. Ayer vimos Primera de Pedro 5.8. Hoy vamos a empezar Primera de Pedro 5.1 para poder retomar este tema y poderlo seguir, a complementarlo. Ayer leímos ya unos pasajes y hoy vamos a nuevamente ampliarlos un poco más. Vamos a Primera de Pedro 5.1. Ya Pedro, anciano, escribe a los hermanos que estaban en la dispersión y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Señor. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, primer paso, a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, y hoy es donde nos queremos entrar en esto, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar a considerarlo desde el versículo 8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el apóstol Pedro, cuando nos pide por el Espíritu que nosotros seamos sobrios y velemos, es porque él ya lo experimentó. Ustedes recuerdan la vez que estaban el Señor con ellos en el huerto antes de ser entregado, donde Él les decía a ellos que oraran y que velaran. Y vamos a leer un texto en Marcos 14:38. La historia enseña que Marcos era el escriba de Pedro. Y muchos dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, pero copiado ¿por quién? Copiado por Marcos. Mire qué es lo que dice Marcos 14:38. Velad y orad, ¿sí? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿A qué? A velar y a orar. Siempre. El espíritu siempre está presto a hacer lo que le agrada a Dios. Pero hay algo.
La carne es débil, ¿cierto? Entonces el Señor es un mandamiento que nos da a nosotros, que estemos velando y que estemos orando. O sea, velar es estar vigilante. Por ejemplo, la palabra obispo, episcopo, significa los que vigilan. ¿Y tienen que vigilar qué? El rebaño. Recuerda lo que empezamos leyendo. Pedro le habla a los ancianos y le dice que tengan cuidado del rebaño. Y no solamente hay que tener cuidado del rebaño, hay que vigilar el rebaño. ¿Por qué? Porque el diablo está alrededor merodeando el rebaño y está buscando a quien pueda devorar, ¿cierto? Ahora, si leemos 1 de Pedro 4:7, un momentico, una página atrás de la que leímos de 1 de Pedro 5, en 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando sabemos que el fin de todo esto viene? Sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros los creyentes, ese debe ser nuestro ejercicio constante, ¿qué? Velar y orar. En todo, mira, el diablo se ha infiltrado en la música de una manera que nosotros no tenemos ni la más mínima idea, hermano. El diablo se ha infiltrado en todas las cosas del mundo. Lo que hablamos ayer del cosmos, ¿sí? Está infiltrado en todo. Entonces nosotros tenemos que velar. Tenemos que velar porque la Escritura dice que todo me es lícito. ¿Cierto que sí? Hermano, y nada me impide que apenas se acabe la reunión, yo me vaya para la cantina de la esquina. ¿Quién me lo impide? Nada. Pero la Escritura sigue diciendo, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermano. Entonces nosotros debemos estar en la guardia, velando y orando, y ese velar también está indicando que debemos estar mirando qué edifica nuestra vida. Si no edifica, no sirve. Si no edifica nuestra vida, no sirve, no nos aporta nada. Lo que está haciendo es alimentando ¿a quién? La carne. Proveyendo para los deseos de la carne. Y yo creo que entre muchos de nosotros, con el tiempo transcurrido, ya pudiéramos identificar qué alimenta los deseos de la carne. Ya sabemos nosotros que esto alimenta mi carne. Entonces ya deberíamos empezar a... ¿sí? Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo problemas con la pornografía. Y yo no puedo coger un computador porque cuando lo cojo con internet, termino en la pornografía. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que estemos velando. Que si yo ya sé que termino en esas, entonces, ¿qué hago yo? Señor, ayúdame, no cojo un computador. Y menos con internet, porque sé que termino allá, ¿cierto? Entonces, el Señor ya nos está empezando, con eso nos enseña a estar velando. Porque el Señor le dice lo que dijimos ayer a Timoteo, cuídate de ti mismo. Tenemos varios problemas y varios enemigos y varios frentes de lucha. Tenemos el diablo que anda alrededor. Tenemos el mundo con su imagen de oro que nos atrae, como el oro es tan atrayente, ¿cierto? Pero también tenemos a nosotros mismos. Tenemos varios frentes de lucha, ¿no? Listo, entonces tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. Entonces Pedro ya sabía el tema por experiencia propia. Porque cuando el Señor los mandó a velar y a orar, ¿qué fue lo que pasó? Se quedaron dormidos. Ustedes no pudieron velar ni una sola hora, ¿cierto? Les decía el Señor a Pedro. Pero ya con el tiempo y con la experiencia, ya Pedro entonces puede decir tranquilamente, velen y oren. ¿Sí? Ya lo ha experimentado. Entonces, si miramos cuando dice que el diablo anda alrededor buscando a quién devorar. Si nosotros leemos Job, vamos un momentico a Job 1:7, mire cómo el Señor empieza a mostrar cómo el enemigo anda alrededor, ¿cierto? Cómo está al acecho, como cuando hay una manada de corderos y tenemos un lobo o un león que está siempre mirando qué cerca está abierta para poderse ingresar y llevarse un cordero, ¿cierto? Entonces mire que lo que dice Job, el Señor revelando algo por medio de Job, una escena en la eternidad, Job 1:7. Entonces, y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Pero el diablo tiene un propósito, andar por la tierra. Es que el diablo también quiere establecer un reino acá en la tierra. ¿Qué cree que es el levantamiento del anticristo? Un establecimiento del reino de las tinieblas en la tierra. ¿Qué crees que fue la Torre de Babel?
pues el comienzo de lo que él había en su corazón, establecer un reino en la tierra. Entonces, para establecer su reino en la tierra, tiene que tener a todo mundo sometido a él. Entonces está buscando. La mayor oposición, ¿dónde la encuentra? En los hijos de Dios, en los hijos de la luz. Entonces aquí, cuando nosotros miramos, la palabra griega peripateo significa andar alrededor o andar acechando, hermano. Y hay veces nosotros no tenemos la conciencia de que el diablo nos acecha. Solo por el hecho de ser hijos de Dios. Ya, por ese solo hecho, ya es tu enemigo. Ya es tu enemigo por el hecho solo de ser hombre. El diablo aborrece a los hombres. Y los aborrece mayormente cuando son hijos de Dios. Entonces, diablo, la palabra diablo significa el calumniador, de donde viene diabayó. Él calumnia a Dios a los hombres ante Dios y Dios ante los hombres. Y vamos a mirar esos dos pasajes. Vamos a ir a Génesis 3:1, solamente vamos a leer unos cuantos pasajes. Y vamos a ver cómo él calumnia a Dios ante los hombres, porque él es el calumniador y él está haciendo un trabajo. Y mire cómo lo hace. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era la más astuta que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas del árbol del huerto. Si saltamos al versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está calumniando a Dios, está diciéndole que Dios es mentiroso, que lo que Dios acaba de decirte es falso. Él es un calumniador. Entonces, ante los hombres, él calumnia a Dios, ¿cierto? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Esa es una. Ahora, en Job 1:9, vamos nuevamente a Job, y ahorita vamos a ver cómo nos revela Dios, cómo él calumnia a los hombres delante de Dios. Por eso en Apocalipsis dice, por fin, ha caído el acusador de nuestros hermanos. Los acusaba de noche y de día. Job 1:9 dice, en esa escena todos conocemos el libro de Job, respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque el Señor le había dicho, mira, a mi siervo, no es un hombre íntegro, no es un hombre justo como ninguno en la tierra. Entonces le dice el diablo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Aquí hay algo muy importante. Los creyentes tenemos un cerco. Aquí lo está diciendo. ¿Sí? Los que viven en Cristo y los que viven por la fe tienen un cerco. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso le dice, tú le has cercado. ¿Sí? O sea, nosotros estamos cercados por el Señor, estamos protegidos por el Señor. Pero cuando nosotros andamos en la vida del alma, salimos del cerco o abrimos una puerta para que el león pueda meterse, ¿cierto? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y además al trabajo de tus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿cierto? Entonces aquí lo que estaba haciendo aquí era que estaba calumniando a Job, ¿cierto? Volvemos nuevamente al versículo 9 de Primera de Pedro 5, donde va a ser el capítulo donde nos vamos a empezar a mover. Y si leemos el 9 dice, al cual, o sea, al diablo, resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Entonces venía el 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, o sea, al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el Señor nos enseña por la palabra cuál es el método para tratar con el diablo. Resistir. Sí, porque se nos ha enseñado que nos vamos frente y cara a cara contra él. Y entonces se nos enseña que diablo mentiroso, y bla. Entonces nos ponen a enfrentarnos frente a frente con un ser espiritual, ¿cierto? Pero el Señor nos enseña la manera de tratar con él. ¿Y cuál es? Resistiendo. Firmes en la fe. ¿Sí? Y entonces, si leemos Santiago 4:7,
el Señor vuelve a decirnos algo, ¿cómo podemos resistirlo? El mismo Señor, cuando sumamos la palabra, nos empieza a mostrar la manera como podemos resistir al diablo. Mira lo que dice Jacobo 4:7, Santiago. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo lo resistimos? Sometiéndonos a la cabeza. Si no estamos sometidos a Dios, no lo podemos resistir. Sencillo, hermano. ¿Sí? Hay que someternos al Señor, reconociéndolo a Él como nuestra cabeza. Mire, hay un problema con la cobertura en 1 Corintios 11. Hermano, pero si nosotros, el problema es que acabaría si nosotros entendiésemos que Cristo tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de Cristo? Dios. Ahí lo dice, en 1 Corintios 11. Empieza a decir que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón es la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza de la mujer, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos que Cristo tiene una autoridad sobre sí, el problema de la cobertura se acabaría en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo se resiste al diablo? Sometiéndonos a Dios, reconociéndolo como autoridad en todas las cosas en nuestra vida, hermano. Ahora, si nosotros tenemos una fe endeble, no nos va a servir. Porque es en dónde, resistir firmes en qué, en la fe, ¿cierto? Porque es que el deseo del enemigo es convertirnos en apóstatas por medio de la persecución. Y si tenemos una fe como gelatina, lo más probable es que lo haga, hermano. No nos va a servir una fe superficial. No nos va a servir. Tiene que ser una fe firme, una fe cimentada. Y ahorita vamos a empezar a mirar entonces estos asuntos. Si ustedes leyeron y estuvieron atentos a lo que leímos, habían dos palabras en todos los 10 versos que leímos que se repetían, mínimo 2 y 3 veces. Y era la palabra padecimientos y era la palabra gloria. Entonces, hay un llamado, ¿lo que vimos anoche? Hay un llamado a la gloria, pero entre ese llamado a la gloria hay algo en la mitad, que aquí Pedro lo dice en el versículo 10, que son los padecimientos. Entonces, hoy se está predicando desde los púlpitos, pare de sufrir, ¿cierto? Todos lo sabemos, ¿cierto? Y no solamente ellos, muchas más personas están hablando que debemos parar de sufrir. Hermano, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no nos dice pare de sufrir. La Biblia nos dice siga sufriendo, porque nosotros estamos puestos para eso. No es que Dios sea masoquista, es por causa de la vida del alma. La vida del alma debe ser derribada, y lo que derriba la vida del alma son los padecimientos y son los sufrimientos. Porque si no, el alma está intacta, hermano. Y esa alma intacta nos sirve para el propósito de Dios. No es que Dios no puede trabajar, tú estás intacto. No te puede utilizar Dios. Entonces, mire lo que dice, vamos a leer un poquito acerca de padecimiento en Primera de Pedro 1:6 y vamos a leer unos cuantos versos, lo que Dios nos revela acerca de los sufrimientos, acerca de las tribulaciones y acerca de los padecimientos. Hermano, porque eso tenemos que estarlo predicando constantemente. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando iba donde los hermanos, cuando establecía iglesias, cuando las visitaba para confirmarles, les decía también lo mismo. Y ahorita vamos a mirarlo. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solamente una, no solamente dos, diversas pruebas. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sí ve lo que hablamos? La fe no puede ser superficial, porque la fe nuestra tiene que ser sometida a prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro es probado por fuego, y yo lo sé porque mi familia es de orfebres. Entonces ellos compraban el oro en chatarra, y era sucio, negro, y entonces lo colocaban en un recipiente como de hierro, y empezaban con un soplete a darle fuego, y el fuego, y entonces se iba desapareciendo lo que no servía, la escoria se iba desapareciendo, iba quedando rojo, iba quedando limpio, ¿cierto? El oro.
Bueno, esa es la misma manera. ¿Y cómo? El fuego. Y está haciendo una comparación. Así como el oro es probado, nuestra fe tiene que ser probado. Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón para con Él. Es el que lo sabe de una manera clara. Pero Él quiere que nosotros sepamos cómo está nuestra fe para con Él. Por eso nos permite esas situaciones. Él ya lo sabe. Señor, tú lo sabes todo. Eso es claro. Pero quiere que nosotros seamos conscientes cómo está nuestra fe en relación con Él. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Pues Dios es omnipresente. Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Pero para qué le dijo? Para que Adán supiera dónde estaba Dios. ¿Sí? Es de la misma manera, ¿cierto? Entonces, perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la razón para que la fe nuestra que nos dio el Señor sea probada. ¿Para que qué? Para que Dios quiera sea hallada en alabanza y gloria. ¿Cuándo? Cuando se manifieste nuestro Cristo desde los cielos. Aleluya. Ahora saltemos a 2 Corintios 4:17. Estamos complementando lo que empezamos a compartir ayer, porque es casi el mismo tema. Mira con lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. Por si ya se dieron cuenta, nos gusta leer bastante textos en las Escrituras, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea, creo que lo leímos ayer o estuvimos hablando acerca de esto. ¿Qué produce la leve tribulación momentánea? Produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. ¿Quieres tener peso en la eternidad? La fe debe ser puesta a prueba, ¿sí? Mira, en las vírgenes aparece al final cuando aquellas insensatas no tienen aceite en sus lámparas. Y entonces el Señor les dice que tienen que comprar, ¿cierto? Y entonces, danos de tu aceite porque nuestras lámparas se apagan. Cuando uno mira en 1 Corintios, uno empieza a mirar en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, dice que una estrella es diferente a otra estrella en gloria, hermano, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar con las vírgenes, que tengan poquito aceite. El resplandor de su gloria va a ser disminuido, como si se estuviera apagando la luz que hay en ellos, ¿cierto? De la misma manera, hermanos, si queremos tener un peso de gloria, debemos ser puestos a prueba aquí en la era de la iglesia, para tener un peso verdadero, y no solamente aquí, en la eternidad, ¿cierto? Porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Pues el escritor va a explicar por qué. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿de qué? Carácter eterno. Aleluya. Son de carácter eterno. Entonces, por eso el Señor por medio de las situaciones, estas tribulaciones, estas aflicciones, este fuego, estas pruebas y estos padecimientos, nos hace que empecemos a mirarlo a Él. Por ejemplo, Pedro, ¿te recuerdan cuando caminó sobre el mar? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y sale Pedro, sale de la barca y pone el pie en el agua. Y sigue caminando. Y sigue caminando. Increíble. Pero lo siguió caminando era porque lo veía a Él. O sea, porque Él tenía puesta la mirada en el autor de la fe. Y entonces por eso podía hacerlo por fe. Pero como empezaron a suceder cosas a su alrededor, en su entorno, truenos, relámpagos, rayos, brisa, y Él empezó a mirar. Sí, lo que hablaba el Señor por el hermanito en el campamento, ¿se acuerdan? Habla de la mirada del Señor. Y empezó a mirar y entonces ya empezó abajo, a las aguas de la muerte, ¿cierto? Entonces es necesario, hermano. Las cosas que se ven son temporales. Cielo y tierra pasarán. Todas las construcciones de los hombres, la tecnología de los hombres, las maravillas de los hombres, todo va a pasar, hermano. Pero sigue diciendo, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Amén, porque dice, la alabanza que ahorita cantaba el Señor, tú permaneces para siempre, oh Señor. ¿Sí me entiendes? Y la palabra de Dios es Cristo. Y nosotros estamos ¿en dónde? En Cristo. Esa es la posición del creyente, ¿cierto?
Y leamos un texto en Hechos 14:21. Nuestro hermano Pablo, visitando hermanos en sus primeros viajes apostólicos. Mire qué es lo que dice Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, mire lo que decían los discípulos, póngale cuidado, es necesario que a través de pocas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ah, no es pocas, muchas tribulaciones se entra al reino de Dios. No estamos hablando de la salvación es de carácter eterno y Cristo pagó el precio, ¿cierto? Pero para poder acceder al reino de los cielos hay que pasar por muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Y ese... Amén, hermana. Porque es que es con la gracia de Él, ahorita vamos a mirar. Fuera de Él no podemos. Entonces, es a través de muchas tribulaciones que nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Y era algo que predicaban los apóstoles. Eso no es nuevo. Eso tiene 2000 años y tiene más de 2000 años. Que se está predicando que a través de los padecimientos es que nosotros entramos al reino de los cielos o al reino de Dios. No la salvación porque es eterna, es por gracia y es por fe. No, estamos hablando del reino de Dios. Okay. Veamos otro texto en Apocalipsis 1:9. Ese fue Pablo. Leímos primero a Pedro, un testigo, primera de Pedro 1:6, luego leímos a Pablo en 2 Corintios 4:17. Lucas habla lo que decía Pablo en Hechos 14:21. Ahora vamos a ver el testimonio de Juan, el apóstol, Apocalipsis 1:9. Y vamos mirando que no era un concepto ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan. Era un concepto que daba el Espíritu, era una enseñanza que daba el Espíritu por medio de cada uno de ellos. Yo, Juan, vuestro hermano, y mire qué es lo que dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ellos participaban de las tribulaciones, ¿por causa de quién? Por causa del reino del Señor. Y es justo que padezcamos por eso, hermano. Y leemos un último testigo en relación con eso, aunque hay muchos más, pero Primera de Tesalonicenses 3:3, y vamos a mirar este último texto, y vamos a volver entonces a lo que decía ahorita la hermanita. Mire que lo que dice Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en relación con este tema? Nos fortalece, nos da armas para saber que nosotros fuimos puestos para esto, ¿cierto? No nos desarma en la fe, nos arma en la fe, para que cuando vengan esas situaciones nosotros podamos enfrentarlas y estar firmes, ¿cierto? Pero entonces, como decía ahorita la hermanita, esto no se puede solo. No podemos hacer esto solo. En el campamento estuvimos hablando que la palabra, cuando dice semejante, homois, significa que es con la ayuda de alguien. Y esto lo hace el Señor. Si hay una disposición, ¿cierto? Y eso lo hace la gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros puede llegar a ayudarnos a soportar, a resistir firmes en la fe, porque estos no son asuntos que el hombre pueda, porque el hombre no puede nada. Antes bien, el hombre lo puede todo ¿en quién? Cristo. Ahí sí, estando en Cristo, mirando a Cristo, volviéndonos a Cristo, lo podemos todo. Vamos a mirar algo acerca de la gracia en 1 Corintios 15:10. Entonces, esto que nosotros podemos hacer, alcanzar la meta, solamente lo podemos hacer con la gracia del Señor. Cuando tú miras a Noé, por ejemplo, la Escritura dice que Noé halló gracia delante del Señor y por eso pudo hacer lo que hizo. Moisés también dice Moisés, y he hallado gracia ante tus ojos, por eso pudo hacer lo que hizo. Y de David también dice que halló gracia delante del Señor. Pero vamos a leer lo que dice Pablo. En 1 Corintios 15:10 dice:
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, en este caso los apóstoles. Pero el texto no termina ahí. Gracias a Dios que el texto no termina ahí, porque si no podía, está diciendo, no, yo he trabajado más que todos ustedes, pero termina diciendo, pero no yo. ¿Quién? La gracia de Dios conmigo, o sea, Cristo. Cristo es la gracia de Dios. Entonces, Cristo en él hacía algo, ¿sí? Que trabajara más que todo. Y cuando usted pone a mirar el trabajo de Pablo, por ejemplo, casi el Nuevo Testamento fue escrito por él. Y tuvo incidencia en Hechos de los Apóstoles, y tuvo incidencia en el libro de Lucas. O sea, Pablo fue una persona, hermano, que trabajó, pero no él. La gracia de Dios en él. Entonces, todo esto que estamos hablando, lo podemos es con toda gracia. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos 13:20. Antes de Apocalipsis, unos libritos antes. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién nos hace aptos para hacer lo que es agradable delante de Él? Él. Es lo que dice el texto. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Jesucristo. Amén. Quería decir, hermano, que aquí en la textual dice, os perfeccionen todo. Ahorita vamos a mirar esa palabra griega cuando empecemos a ver la primera parte de Primera de Pedro 5, donde dice, después de padecer un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ahí va a estar esa palabra griega. Amén, hermanos. Listo. Entonces estamos en Hebreos 13:20. Entonces hay un llamamiento a la gloria, a las que son llamados hay un camino. Llamamiento a la gloria, pero hay un camino, el padecimiento. Entonces el Señor nos confirmará, perfeccionará, establecerá, afirmará, cimentará a los creyentes con toda gracia. Y vamos a empezar a mirar esos textos, ¿sí? Pero esto es después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Es el único momento en que el Señor va a hacer estas cosas que dice acá. Porque si nosotros miramos, volvamos nuevamente a Primera de Pedro 5:10 y vamos a leer la parte final, que es la que vamos a empezar a centrarnos. Primera de Pedro 5:10 y vamos a volver a leerlo nuevamente. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, primer paso, a su gloria eterna, es el último paso, en Jesucristo, y mire lo que dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo va a hacer algo, y es donde nos vamos a centrar ahorita. Él mismo nos va a perfeccionar, pero ¿después de qué? Después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Nos va a firmar, ¿después de qué? Después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Nos va a fortalecer, ¿después de qué? Que hayamos padecido un poco de tiempo. Y nos va a establecer después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Entonces vamos a centrarnos en estas 4 palabras del Nuevo Testamento. Vamos a la primera, perfeccione. La palabra griega para perfeccionar no es la que regularmente se utiliza como la que dijimos en estos días. Teleo, de donde viene la palabra donde cuando el Señor está en la cruz y dice consumado es, tetelestai. No, aquí la palabra griega es katartizo. Y cuando uno mira el manuscrito griego dice katartesei. Y significa, mira lo que significa. Lo que pasa es que los traductores colocaron perfeccionará. Significa ajustar, reparar o remendar. Quiere decir que hay un progreso a la perfección. Entonces vamos a mirar algunas palabras del Nuevo Testamento, algunos versículos donde habla de eso para poder poder entender bien lo que está diciendo. Vamos a 1 Corintios 1:10. Y es una palabra compuesta, cata, abajo y hartos, que significa ajustar. ¿Para qué? Para que no quede nada defectuoso, porque en experiencia hay muchas cosas que ajustar en nuestra vida, ¿no? Las pruebas suplen lo necesario para hacer al creyente maduro. Un creyente sin pruebas, sin tribulaciones,
no puede madurar. El Hijo de Dios, mire cómo aprendió obediencia. ¿Cómo? Por lo que padeció. Por lo que padeció, aprendió en experiencia la obediencia. Porque como Hijo eterno de Dios, siempre fue obediente al Padre. ¿Cierto? Pero como hombre, por lo que padeció, aprendió a obedecer al Padre. ¿Cierto? Mira lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ya vamos entendiendo de qué habla el versículo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí la palabra perfectamente es la palabra griega catartizo. Entonces el Señor nos manda ¿a qué? A que hay un trabajo de ajustar, de remendar, de llevar a la perfección. ¿En qué? En que nosotros tengamos un mismo parecer y un mismo sentir, hermano. El Señor, esa es una de las tareas que está haciendo en medio de nosotros. Amén. Sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo padecer. Ahí la palabra griega es catartizo. Vamos a leer otro texto donde también se usa la palabra griega. Vamos a ir a Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 el apóstol Pablo vuelve a hablar de la misma palabra, pero ya no se traduce perfeccione, se traduce, el Reina Valera 60 le hizo otra traducción. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restaurarle. Aquí la palabra griega nuevamente es catartizo, no es perfeccionar como la otra, sino que ¿qué? Hay que ajustar aquella falta que está cometiendo el hermano. Pero ¿cómo se tiene que restaurar? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer juicio con misericordia. Porque muchas veces, y casi siempre cuando estamos empezando, nuestros primeros años de creyente, y más si es peleón, como yo, los primeros años es sino juicio, hermano, y no hay misericordia. Pero entonces ya cuando el tiempo, el Señor empieza a enseñarle a uno, misericordia, misericordia. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado, ¿cierto? Entonces el juicio, se debe hacer un juicio en la casa de Dios, de acuerdo a las Escrituras, ¿cierto? Pero el juicio tiene que ser ¿cómo? Misericordia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos caer en la misma situación, ¿sí? Y nuevamente la palabra griega catartizo, que significa perfeccionar allá en Primera de Pedro, aquí significa restaurarle, ¿sí? Entonces mire que la palabra así también traduce eso, ajustarle aquella falta. Primera de Tesalonicenses 3:10, mire cómo el apóstol Pablo sigue hablando del mismo término, y aquí ya no traduce ni perfeccione ni restaurarle, utilizaron otra traducción. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día, Pablo, por los tesalónicos. Ahí miramos cómo comienza el día comienza por la noche. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces aquí la palabra aquí fue traducida como completemos, que es la misma palabra griega catartizo. Entonces si ve el trabajo que está haciendo el Señor con nosotros, después de padecer un poco de tiempo, nos está perfeccionando, o sea, está llevando a la perfección aquellas cosas que necesitan ser ajustadas. Y terminemos ese catartizo con Hebreos 13:21, que ahorita el hermano lo leyó. Hebreos 13:21, el mismo texto que leímos ahorita, dice, os haga aptos, que ahí donde se leyó en la Biblia textual, os perfeccione. Aquí dice la palabra aptos, es la misma palabra, catartizo. Entonces mire, esa misma palabra, ¿cuántas traducciones tuvo? Perfeccione, restaure, complete y aptos, a ser aptos. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces si ves el trabajo, después de padecer un poco de tiempo, el Señor nos va a hacer aptos en toda buena obra. Y por último, terminamos diciendo que la palabra griega es la palabra que se utilizaba cuando un barco se dañaba. ¿Qué es lo que tenían que hacerle? Restaurarlo o repararlo. Inicialmente ese es el Amén, hermano. En ese término, hermano, entra la palabra sanidad o sanar.
No, no, reparar. Sí. Sí. Okay. Listo. Vamos entonces a mirar la segunda. ¿Cuál era la segunda palabra? Afirme. Afirme. Vamos a mirar afirme. Entonces, después de padecer un poco de tiempo, nos va a afirmar. Entonces, vamos a mirar unos textos de la misma manera. Entonces, a la palabra de firme también se puede traducir con firme, y la palabra es esterizo. Ahí, la palabra griega. Y significa volverse firmemente en cierta dirección. ¿Sí? Pedro de pronto inicialmente no fue a Cristo. Pedro es un ejemplo común en medio de nosotros para la manifestación del hombre bien natural y bien rápido, porque Pedro era bien rápido, ¿cierto? Okay. Y eso, la afirmación es como si fuera la cura a nuestra ligereza, hermano, el ser afirmados en el Señor o confirmados. Vamos a mirar unos textos de la misma palabra como hicimos ahorita, Romanos 1:11. Y la palabra afirmados. Mire qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual. El motivo de Pablo, aquí lo que está diciendo, era que quería visitar a los hermanos. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual. A fin de que seáis esterizo, confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces nosotros tenemos en común con todos los hermanos sobre la faz de la tierra que la misma fe, ¿cierto? Entonces el deseo de que nosotros estemos visitándonos, queremos estar juntos, es para que nosotros podamos confirmarnos, ¿cierto? Afirmarnos en la fe. Miramos otro texto, Hechos 18:22, donde habla nuevamente la palabra esterizo, pero aquí le agregan epi. Mire cómo es de importante la comunión, hermano. Nosotros no podemos vivir sin comunión. Necesitamos la comunión de los santos, hermano. Hechos 18:22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí la palabra esterizo, pero se utiliza epiesterizo. Epi es sobre, ¿cierto? Sobre, confirmando a los discípulos. Y leemos un texto en Éxodo 17:12, donde vamos a mirar cómo es necesario el cuerpo del Señor para ser afirmados. El Señor utilizando su cuerpo acá en la tierra. Un suceso cuando Israel estaba peleando con Amalek, una guerra allá, en Éxodo 17 habla de eso, pero solamente vamos a leer el texto 12, donde es la misma palabra, pero mirando la Biblia griega Septuaginta del Antiguo Testamento, no la versión hebrea, sino la griega, dice, entonces cuando ya estaban peleando, Moisés levantaba la mano y entonces el pueblo iba venciendo, pero Moisés se cansaba, entonces bajaba la mano y el pueblo empezaba a menguar. Y otra vez subía la mano y el pueblo otra vez empezaba a ganar, pero cuando otra vez se cansaba. Entonces, ¿qué hicieron? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y así hubo en sus manos, en la Septuaginta dice esterizo, firmeza, fue afirmado, hasta que se puso el sol, ¿cierto? Entonces aquí que vimos, como tomando a Israel como figura de la iglesia, vimos cómo sirve el cuerpo a la casa de Dios. Los mismos hermanos nos afirman y nos confirman en la fe, porque esto no es un asunto del llanero solitario, aquí nadie puede solo, hermano, nadie puede solo, esto es un asunto corporativo, hermano, y ya debemos empezar a sacarnos de nuestra mente este asunto de estar solos, hermano. No todos los ministerios son complementarios en la casa de Dios, porque qué tal donde fuera solamente un solo ministerio, ¿cierto? La multiforme sabiduría de Dios es variada, hermano. Vamos a leer entonces un texto en Lucas 22:31, precisamente de Pedro. Vamos a Lucas 22:31,
Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces el sufrimiento hace eso en nosotros, hermano, que nos afirmemos en el Señor. Podamos soportar estas cosas. Es como cuando uno empieza a trabajar en una empresa y uno de los requisitos, ¿cuál es? Trabajo bajo presión. Eso es lo primero que le dicen a uno. Que usted está trabajando bajo presión, ¿cierto? Bueno, esos sufrimientos hacen que nosotros podamos vivir esa vida cristiana en medio de esa presión, hermano. ¿Recuerda lo que hablamos en el campamento acerca de las piedras preciosas, que eran carbón? Y la presión lo que hacía, que se van volviendo piedras preciosas, ¿no? Mire qué es lo que pasó con Pedro. Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces ya por este texto entendemos que pasó algo parecido como Job. Se presentó el diablo delante de Dios: dame a Pedro, voy a zarandearlo. ¿Quién sabe qué le habrá dicho? Pero aquí el Señor dice, para zarandearlo como a trigo, pero el Señor, aleluya, como ese sacerdocio eterno que intercede por nosotros. Pero yo he rogado por ti, Pedrito, que tu fe no falte, ¿cierto? Entonces, cuando tu fe no falte, y tú una vez vuelto, esterizo, confirma a tus hermanos, o sea, los hagas fijos firmemente. Entonces, ¿sí ve? Aquí le está utilizando el Señor al cuerpo. En este de afirmar, el Señor habla del cuerpo, ¿sí me entiendes? ¿Listo? Y leamos en 2 Tesalonicenses 2:16, donde nuevamente se utiliza la palabra esterizo. Esto es después de padecer un poco de tiempo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme esterizo en toda buena palabra. Entonces aquí entra el Señor ya, confortando nuestros corazones y Él mismo confirmando su palabra en nosotros. Y terminemos esterizo con 2 Tesalonicenses 3:1. Entonces, el afirmarnos hace que si somos gelatinudos en la fe, nos volvamos sólidos por medio de las tribulaciones. Entonces, eso nos hace que nos afirmemos. Estamos firmes. Así como, ¿ustedes recuerdan el hombre que colocó su casa sobre la arena, ¿sí? Y el que colocó su casa sobre la roca, ¿cierto? ¿Y recuerdan qué fue lo que vino? ¿Y la que estuvo en pie? Bueno, la que estaba firme en Cristo, en su palabra. El que estaba ahí fue el que lo que venga lo embatió y ahí, firme todavía, ¿no? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y le damos gracias a Dios porque la tecnología ha ayudado mucho a que la palabra de Dios corra, hermano. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor mismo nos va a afirmar. No importa que haya hombres perversos en medio de nosotros, porque lastimosamente siempre va a haber, hermano. Siempre va a haber personas que quieren destruir la manada, que quieren comerse las ovejas. El Señor lo dijo muy claramente, se lo repitió allá en Hechos de los Apóstoles con los ancianos de Éfeso en Mileto. Y Juan, en las epístolas de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿De dónde salieron? Del medio. Listo. Vamos, entonces ahí está el Señor hablando de afirmarnos, fijarnos en una posición. La tercera palabra es fortalezca, ¿cierto? Entonces mire todo lo que necesitamos de parte del Señor, ¿no? Aquí la palabra griega es steno, que significa vigor corporal, de stenos, que significa fuerza. Y hace referencia en lo que el Señor nos ayuda, es como el crecimiento de crecimiento en fuerza en aquello en lo que nosotros estamos débiles, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo en 2 de Samuel 24:1. Entonces recuerda lo que leímos, y tiene que ser muy importante el texto que leímos. Después de haber padecido un poco de tiempo, ¿cierto? Y ahí el mismo contexto da a entender que muchos de los padecimientos vienen por Satanás.
Y lo que quiere hacer el diablo con la persecución, debilitar y desgastar a los creyentes, hermano. Quiere volverlos fríos, desgastarlos en la fe. Pero como ya conocemos sus artimañas, entonces ¿qué va a producir? Lo contrario. Porque cuando más débil soy, más fuerte me vuelvo. Aleluya. Listo. Vamos a hablar entonces de la fortaleza. Segunda de Samuel 24:1. Y aquí ha habido mucha controversia con esto que vamos a leer. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel, e incitó a David contra ellos que dijese: ¿ves? Haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Yahvé tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, parecía que lo que él iba a hacer no era agradable a los ojos de Dios, y ya Joab le estaba indicando que. Pero la palabra del rey de David prevaleció sobre la de Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo contra Israel. Pero cuando tú lees el versículo que habla, el capítulo que habla de lo mismo, en primer libro de Crónicas 21:1, mire cómo comienza diciendo, o sea, es lo mismo. Pero si leemos primer libro de Crónicas 21:1, ya no dice que la ira de Yahvé se encendió, sino que dice algo más. Primer libro de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es la conciliación? Pues lo mismo que sucedió con Job. Lo mismo que sucedió en el libro de los reyes y en Crónicas hay un suceso con el rey Acab y un profeta llamado Micaías. ¿Ustedes recuerdan ese suceso? Entonces, habían muchos profetas profetizando y diciéndole al rey que subiera a Ramot de Galá porque iba a vencer. Entonces el rey le dijo, oye, no hay un profeta de verdad, o sea, un profeta del Señor de verdad, de Yahvé. Hay uno, por ahí hay uno, pero a mí no me gusta que él venga a profetizarme, porque es que cada que lo traigo siempre me habla el mal. Pues claro, si está en pecado, ¿cómo le va a hablar el mal? Y entonces, de todas maneras, mándalo a llamar. Y lo mandaron, estamos parafraseando, mándalo a llamar, lo mandó a llamar. Y entonces le dijeron, mira que tu palabra sea como la de los profetas, que están anunciando el bien para el rey. Entonces le preguntan, ¿qué ha dicho el Señor? No, que vas a triunfar, que vas bien, ve. No, de verdad dime, ¿a quién es la verdad? Entonces le dijo, y le dio una profecía. Entonces le mostró, el Señor le dio una visión a Micaías. La visión dice, vi yo a Yahvé sentado en un trono, y huestes espíritus a su diestra y a su derecha y a su izquierda. Y entonces el Señor preguntó que cómo induciríamos para que cayera el rey. Y entonces un espíritu se pone delante del Señor y le dice, yo haré de esta manera. Y otro espíritu sale y le dice, yo haré de esta manera. Y entonces sale uno y le dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor le dijo, ves por qué lo vas a hacer. Y precisamente, ¿qué es lo que estaban profetizando? Mentira, ¿sí me entiendes? Entonces cuando nosotros miramos la Escritura, vamos entendiendo cómo es todo este proceder. Entonces aquí, pues naturalmente Dios estaba enojado, pero el diablo que siempre está caminando alrededor, ¿cierto? Entonces hay dos opiniones o dos entendimientos en relación a cuál fue el pecado de David. Unos dicen, de los comentarios que hemos leído, sobre todo el comentario de Kaylee, de Liz, al texto hebreo del Antiguo Testamento, dicen de que el problema que hubo con David fue que hizo mal el censo, porque había que pagar cierto tipo de dracmas por ese censo. Eso es lo que dice Kaylee y Liz. Y vamos a leerlo acá, un comentario. Entonces aquí dice, este no consistió en que no cumplió con la directiva para los censos expresada en Éxodo 32:25, que debía de demandar de cada censado rescate por su persona, porque un censo en sí era considerado un proceder con el que fácilmente podía evocarse la ira de Dios. Vamos a leer el texto de Éxodo 38:25, pero nosotros hemos entendido otra cosa diferente. Puede que eso sea así, pero además también hay algo más. Éxodo 38:25 dice, y la plata de los empadronados, aquí la palabra hebrea pakad,
que vamos a mirarla cómo se repite. De la congregación fue 100 talentos, 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, nuevamente para acá. Entonces aquí sería, y la plata de los censados. Entonces volvemos, por el censo de edad de 20 años para arriba, fueron 603.550. Pero como estamos hablando de la fuerza, ¿cierto? Y estamos hablando de que Dios tiene que quebrar nuestra fuerza natural, así como venimos con amor natural, como lo hablábamos, y así como venimos con fe natural, nosotros venimos con mucha fuerza natural a la casa de Dios y queremos servir en la fuerza natural que nosotros traemos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se enojó tanto Dios con David? Porque ¿qué es lo que pasaba con el censo? El rey conocía el número del ejército. Y entonces la escritura dice que no es con espada y no es con ejército. ¿Es con quién? Es con su Santo Espíritu, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos ganar la batalla sabiendo, no, con este número que yo tengo sí puedo ir a ganar, ¿cierto? Entonces no se puede. Entonces mire que lo que dice Salmo 33, 16. Hermano, y David conocía ese principio. Al principio cuando empieza David, ¿qué dice David cuando antes de enfrentarse a Goliat? El Señor me dio la victoria sobre el oso y sobre el león. Él conocía el principio de la fuerza de Dios, porque era un niño. ¿Cómo se va a enfrentar un niño a un león? ¿Cómo se va a enfrentar un niño a un oso? Él entendía y ya había experimentado la fuerza del Señor. Pero con el pasar de los años, ¿cierto?, pensó que era por su fuerza. Mira lo que dice Salmo 33, 16. El rey no se salva por la multitud de su ejército. Y por eso era el censo que no era conveniente hacerlo en Israel. En Israel nosotros vemos censos muy poquitos, hermano. Por ejemplo, cuando en números, ahí se censa a todo el pueblo para saber cuáles son de cuál tribu, pero no agradaba porque el corazón del rey iba a colocar su confianza en el ejército. No, tengo 10.000 con 20.000, bueno, el de allá tiene 30.000, ¿será que yo lo puedo hacer frente? No, de pronto necesito más soldados. No, el Señor quería que confiáramos plenamente en Él. Y esa fue una de las razones por la cual Entonces dice, Salmo 33, 16, el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer unos textos y vamos rápido ya porque creo que vamos muy largo ya. En el Nuevo Testamento vamos a ir a Efesios 6, 10. Y nuevamente vamos a la misma palabra, esteno, fuerza, vigor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, esteno, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver un ejemplo natural. ¿De dónde provenía la fuerza de Sansón? No provenía de él. Ok, entonces por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ¿sí? Él es el único que puede fortalecernos. Y en esos momentos de lo que estamos hablando, de las tribulaciones de los países, en esos momentos de verdad que Él puede fortalecernos, hermano, lo hemos experimentado. En esos momentos cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, Señor, sentimos que ya se nos acaban las fuerzas, sentimos que no podemos dar un paso más, es en ese momento donde nos volvemos al Señor, Señor, fortalécenos, porque definitivamente nuestra fuerza se debilita, hermano, no alcanza para esto. Y Filipenses 4:13, todos lo conocemos en Filipenses, todo lo puedo en aquel que me fortalece, el Señor. Solo volviéndonos a Él, mirándolo a Él, volviéndonos a nuestro espíritu, clamando a Él, esperando la fortaleza de Él, es que lo podemos todo. Miren que lo que dice Salmo 92:10, y leemos dos textos más en relación con esteno y pasamos entonces a establezca, y con eso terminamos, hermanos. Miren que lo que dice Salmo 92:10. Pero tú, por eso hablamos de toda gracia. Tú, en mí, para hacer lo que es agradable delante de ti, lo que leímos en hebreo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Las del búfalo. Aleluya. Solo Él. Ni el dinero, ni nuestra posición económica, ni nuestra posición social, ¿sí?, ni el lugar donde vivimos, ni el lugar donde trabajamos, nada nos puede fortalecer.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Él. Entonces por eso, salmista, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Uy, hermano, y créame que sí necesitamos ser fortalecidos como el búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Saltemos nuevamente a 2 Corintios 1:8 y vamos a mirar una palabra con esteno que habla de la fuerza. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Bueno, voy a hablar Pablo de lo mismo. Que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, ¿cierto? Entonces llega un momento, hermano, en que definitivamente uno dice, Señor, hasta aquí llegué. Yo tuve una experiencia, y esto por causa del tema que estamos tratando. Una vez a mí mi esposa se me enfermó, y eran como las 2 de la mañana, hermano, y yo salí como en pantalonetas y una camisilla, no recuerdo, y ningún carro me paraba, hermano. Yo parando taxis y corra de aquí para allá, yo cuando iba a Barranquilla, corra de aquí para allá y ningún carro me paraba, hermano. Y llegó un momento en que yo ya no podía dar un paso, hermano. A mí toda la fuerza se me fue en ese momento. Y yo me arrodillé y yo, Señor, yo te la entrego, yo no puedo hacerlo, o sea, no podía hacer nada. Cuando yo digo eso, unas luces se hicieron así, para allá en un rincón. Cuando yo vi que la luz hizo así, yo salí de lo que pude caminar y llegué. Yo, mijo, te estoy viendo que estás corriendo de arriba para abajo de hace rato. Y yo, ay, Señor bendito, venga, Señor, hágame este favor. Y fuimos corriendo, ya la montamos en el taxi y bueno, vamos para el hospital. El Señor necesita acabar con esa fuerza que tenemos nosotros, hermano, hasta que no quede nada para que dependamos solamente de Él. Entonces, cuando dependimos de Él, fue que vimos la luz. Pero y luces literales, las del carro. Sí. Fue solo en ese momento, hermano, que entonces yo empezaba a entender de que es ahí que el Señor necesita derribar nuestra fuerza. Y muchas cosas de las cosas que compartimos son experiencia, hermano. El hermano Washmani decía siempre algo, no osamos hablar algo que no hemos experimentado. Ni siempre casi todo lo que habla ha sido porque ha experimentado. Y no podemos decir que no hemos experimentado todo, no, estamos en proceso como todos los hermanos. Pero sí algunas cosas, hermano, algunas cosas. Listo, entonces terminamos con el último texto, Génesis 32:24. Cuando Jacob luchó con el varón, ¿recuerda que lo leímos? Vamos a leerlo nuevamente. Génesis 32:24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ya Jacob no podía caminar como antes. Ya no podía seguir siendo él mismo, la fuerza natural a él, ya, entonces ya no era Jacob, sino que Israel. ¿Recuerda lo que hablamos? Entonces la fuerza natural de nosotros tiene que ser tocada por el Señor y ser completamente desbaratada para que nosotros podamos depender del Señor. Y terminemos con establezca, que es la última. Terminamos entonces con establezca. La palabra establezca, aquí es muy importante, Francisco Lacoa en el Nuevo Testamento griego la traduce cimentará, ¿sí? Y es donde viene la palabra griega temelio, que significa colocar un fundamento, cimentar o fijarse sobre un fundamento. Vamos a leer Efesios 13:14. Porque el Señor ya colocó el fundamento. En 1 Corintios 3:11, de pronto ahorita lo vamos a leer, habla acerca de ese fundamento, pero como ya está el fundamento en nosotros necesitamos ser cimentados en ese fundamento. ¿Por qué? Porque van a venir vientos de doctrina, porque van a venir muchas cosas en nuestra vida que nos van a hacer salir de él. Mira lo que dice Efesios 3:14. Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, mire lo que hay que hacer, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Entonces Dios tiene unas medidas, tiene una anchura, tiene una longitud, tiene una altura. Por eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la construcción del arca y el templo siempre eran ¿qué? Era con medidas, ¿cierto? Por aquí lo que queremos llamar la atención es el verso 18, donde dice, no, en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Cierto? Entonces aquí hay dos palabras de las cuales habla Dios. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios, creo que es 3, donde dice que nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, dos cosas. Y aquí está hablando de ellas. Por ejemplo, arraigado, la palabra griega rizo, significa hacer surgir una raíz en relación con un huerto. Y la palabra cimentados es la palabra que hemos estado hablando al principio, temelios, ¿cierto? Pero ¿con quién? Esto tiene que ser con todos los santos. Porque yo solo no puedo comprender ni la anchura, ni la longitud, ni la altura, ni la profundidad de Cristo. Tiene que ser con todos los santos, hermano. Tiene que ser por todos los santos. Para acabar con el individualismo que tenemos nosotros. Efesios 4:11 dice, ahí mismo démosle la vueltecita a la página. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, uno, y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué necesitamos nosotros ser cimentados? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire cómo es de importante ser cimentados. Cuando nosotros vamos a ciertas localidades, nosotros vemos ciertas hermanas y ciertas hermanas que es difícil que sean movidos de ahí, de esas situaciones. Ya saben pesar, ya saben probar los espíritus, ya saben cuándo algo proviene del Señor, cuándo proviene de los hombres y cuándo proviene del diablo. Y es necesario que en las localidades existan este tipo de hermanos, le dan firmeza y fortaleza y fundamento a las reuniones. Sino siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a 1 Corintios 3:10 y sigamos hablando de la última que vimos, que es Temelios. Entonces aquí sí es donde vamos a leer el fundamento. Miren lo que dice. Conforme a la gracia, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse en fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces nosotros corremos el riesgo o de edificar o sobreedificar madera, heno, hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Creo que ese tema los hermanos lo han conocido a profundidad. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. ¿Cierto? Terminemos entonces, hermano, con un himno que se dice que era un himno en 2 Tesalonicenses 2:11. Hermano, y estas cosas, esto que acabamos de leer, que después de un poco de tiempo, después de padecer un poco de tiempo, el Señor va a hacer estas cosas, hermano, esto ocurre en el tiempo, hermano. Esto no es un acto de magia, esto no ocurre de la noche a la mañana. Uy, el Señor me afirmó, me estableció, me perfeccionó y me fortaleció. No, hermano, esto es un trabajo. Y por eso es muy importante el tiempo que nosotros estemos en las iglesias, porque en el tiempo nosotros vamos siendo tratados, en el tiempo nosotros vamos siendo afirmados, hermano. Por eso es necesario esto. Ay, gracias, Señor. El padecimiento es necesario para la gloria, aunque la Escritura lo considera de tiempo corto. Mire lo que decían los hermanos cuando tú miras este texto que vamos a leer acá, en 2 de Timoteo 2:11. Cuando tú miras el texto griego,
Timoteo, hermana, segunda de Timoteo 2:11. Cuando uno mira el texto griego, todos los textos, vamos a suponer que la línea llega hasta acá, y vienen escritos hasta acá, todos hasta acá, todos hasta acá. Pero cuando llega a esta parte, es así. Pareciera que fuera un párrafo aparte. Y cuando uno lee acerca de eso, los hermanos han dicho de que pareciera que fuera un himno en el primer siglo. Mire cómo dice. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuimos infieles, ahí sí no. Nosotros podemos negarle y Él también nos va a negar si nosotros le negamos con la vida. Porque no solamente negamos al Señor de palabras, con nuestras acciones, negamos que somos cristianos. Y nadie en la empresa sabe que yo soy cristiano. Y nadie en la universidad sabe que yo soy cristiano. ¿Cierto? Y Él dice, al que negare, pues el Hijo del Hombre, nuestro Padre también lo negará delante de los ángeles. Pero hay algo que Él no muta y no cambia, su fidelidad. Entonces dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso es algo propio de Dios, la fidelidad. ¿Listo? Oye, hermano, los sufrimientos son usados, hermano, en medio de nosotros, para que nuestra mente sea equiparada, para que podamos resistir al diablo, resistir las tentaciones. Entonces miramos cómo es de importante los padecimientos, las tribulaciones, las pruebas y el fuego en medio de nosotros, porque van a producir cosas preciosas en medio de nosotros. Aleluya. O sea que cuando estamos pasando por eso, no es Señor, quita esto, sino como orar conforme estamos afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cierto? Nosotros podíamos pedirle así facilito. Señor, quítame esto, ¿por qué? Y eso fue lo que hizo Pablo, ¿cierto? Por lo que estaba experimentando, Señor, te he pedido ya 3 veces, Señor. Quítamelo, Señor, no puedo seguir con esto. Y el Señor le dijo, no, pero ¿cómo? Bástate mi gracia. O sea, es la gracia, ¿cierto? Porque mi poder, es ahí donde mi poder se perfecciona. Entonces lo que nosotros estamos viviendo, todo, como lo dijimos anoche, eso es necesario para eso, porque nuestra fe necesita ser probada, hermano, para que nosotros podamos entender cómo estamos delante del Señor. Porque si no tiramos la toalla y adiós. Así es. Y es necesario que el Señor nos muestre verdaderamente cómo estamos como en un espejo, porque a veces nos creemos los súper espirituales, ¿sí? Y fuimos al tercer cielo y bueno, y todo el asunto, pero cuando verdaderamente el Señor nos permite ver a su luz cómo estamos, ay, Señor, salimos avergonzados delante de Él, porque no éramos tan espiritualoides como creíamos. ¿No, Ivancito? Ese es el asunto. Lo digo porque Ivancito ya utilizó la palabra espiritualoide. No somos así tan espiritualoides, hermanos, ¿sí? Y eso nos sirve a nosotros, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Digno es el Cordero que fue